Buenos días a todas y todos los estudiantes del segundo año de secundaria. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy la profesora María Elena Dávila Chávez y juntamente con el profesor Miguel Cantú les damos la bienvenida a esta nueva sesión de la semana 16 del área de Ciencia y Tecnología. Continuamos el aprendizaje desde la casa. Ahora que ya has visto la semejanza y diferencia entre virus y bacterias en la forma de nutrirse y reproducirse, y cómo estos nos producen enfermedades cuando ingresan y se multiplican en otros seres, esta semana conocerás cómo la ciencia y la tecnología han logrado desarrollar alternativas de solución para algunas enfermedades virales y bacterianas, al elaborar y producir vacunas y antibióticos que mejoran la salud y garantizar una mejor calidad de vida para las personas. ¿Cuáles son los avances de la ciencia y la tecnología que nos ayudan a prevenir los problemas de salud causados por virus y bacterias? ¿Y de qué manera la industria farmacéutica ambiental utiliza microorganismos en beneficio de la salud de la sociedad? Pues para que contestes estas preguntas, vamos a desarrollar la competencia Explica el mundo físico basado en conocimiento científico sobre materia y energía, seres vivos y biodiversidad, tierra y universo. La sesión de esta semana es Explicamos avances en la ciencia y la tecnología en el uso de los microorganismos. Para ello tenemos el siguiente reto. Estás invitada o invitado a participar de manera responsable y creativa a desarrollar las siguientes preguntas. ¿Cómo establecemos semejanzas y diferencias sobre las funciones de reproducción y nutrición entre los virus y bacterias? ¿Por qué se dice que la ciencia y la tecnología en torno a las vacunas y antibióticos han contribuido a mejorar la salud de las personas? ¿Cómo a través de la tecnología científica y tradicional estos organismos patógenos son útiles para la salud y el ambiente? Las evidencias que deberás presentar son las siguientes. Explicarás con conocimiento científico sobre las semejanzas y diferencias de los virus y bacterias haciendo uso de cuadros y resúmenes. Explicarás los fundamentos de los cuestionamientos referidos a los avances científicos y tecnológicos sobre vacunas y antibióticos. Explicarás con palabras propias sobre los beneficios que brindan estos avances científicos y tecnológicos en la salud y el ambiente. Recuerda, siempre sé creativa o creativo y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte con tu familia lo que elabores. Recuerda guardar tu producción en el portafolio, tomar fotos y enviarlo a la web de la institución educativa. Primera parte del video. Fundamentamos sobre el papel de la ciencia y la tecnología en el proceso de elaboración de las vacunas y los antibióticos. ¿Cómo se descubrieron los antibióticos? En la institución educativa Santa Rosa de la ciudad de Huacho, el profesor de Ciencia y Tecnología del segundo grado desarrolla la clase sobre descubrimiento de los antibióticos. Para iniciar la clase, muestra a los alumnos una foto de cultivo de bacteria que es atacada por un hongo. Juan, estudiante del grado, pregunta: ¿por qué hay puntos blancos con espacios transparentes alrededor? Eso motivó al docente a narrar la historia del descubrimiento de los antibióticos. En el año 1928, el médico inglés Alexander Fleming trabajaba en la elaboración de vacunas en un laboratorio de Londres. Un día, observó la presencia de algunas colonias de hongos en un cultivo bacteriano. Curiosamente, alrededor de estas colonias se había formado un halo transparente en el que había ausencia de bacterias, de manera similar a como se muestran en la imagen. El docente planteó una pregunta para trabajar en el aula. Describe el efecto que provocó la colonia de hongos sobre el cultivo de bacterias. ¿De qué manera el descubrimiento de Fleming aportó a la ciencia? ¿Cómo se inventó la penicilina? Como pudiste inferir en la actividad anterior, cómo se descubrieron los antibióticos,
Pues Alexander Fleming cambió el curso de la historia de la medicina con el descubrimiento de la penicilina, que fue casual. Al observar en el microscopio descubrió que el moho, como hongo, había matado a las bacterias. Luego identificó el moho como hongo de Penicillium, que eliminaba las mortales bacterias Staphylococcus de una vez por todas. Posteriormente, muchos científicos aportaron sus conocimientos para obtener el antibiótico de penicilina que ahora conocemos y usamos para combatir enfermedades producidas por bacterias. Los antibióticos son sustancias químicas que pueden venir de un ser vivo o también pueden ser elaborados por el ser humano. Su función es matar las bacterias que causan infecciones. Los antibióticos son sustancias que solo son efectivas frente a las bacterias. El uso de antibióticos, cuando no es necesario, causa resistencia a estos, pues las bacterias sufren cambios que le permiten resistir los efectos de los antibióticos. Causas de la resistencia a los antibióticos. El uso de antibióticos en enfermedades virales, por ejemplo, como la gripe, hepatitis, sarampión y otros, ya que no tienen ningún efecto sobre ellos. El uso de antibióticos de amplio espectro en vez de realizar un diagnóstico más preciso y utilizarlo adecuadamente. Su uso inapropiado por parte del paciente que no respeta la dosis ni la duración del tratamiento, permitiendo que algunas bacterias sobrevivan y se genere la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Esto da origen a que los tratamientos de las infecciones bacterianas sean cada vez menos eficaces y generen dificultades, como por ejemplo que el tratamiento de los pacientes no se pueda realizar con ningún antibiótico disponible. Otro caso es que las bacterias se vuelvan capaces de soportar el efecto de los antibióticos, lo que hace que los procesos se den más lentamente. Esto puede dificultar el tratamiento, causar complicaciones e incluso llevar a la muerte a los pacientes. Y finalmente, los pacientes pueden necesitar antibióticos más costosos y tratamientos que requieren hospitalización. El Instituto Nacional de Salud, INS, alerta sobre el uso de antibióticos sin receta médica porque puede ser mortal. Evitar la compra de antibióticos sin receta médica para niños menores de 5 años. Especialistas recomiendan no usar antibióticos para combatir la gripe. Y las infecciones diarreicas y de transmisión sexual tienen hoy más resistencia a tratamientos con antibióticos. Según la Organización Mundial de la Salud, la resistencia de las bacterias comunes a los antibióticos ha alcanzado niveles alarmantes en muchas partes del mundo. Es el caso de las bacterias comunes como la Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. La Escherichia coli vive en el intestino, la mayoría no causa problema, algunas producen intoxicación por alimentos o diarreas hemorrágicas, otras pueden infectar el tracto urinario. El Staphylococcus aureus está ampliamente difundida, produce una serie de enfermedades, produce infecciones cutáneas y de las mucosas, abscesos, meningitis, neumonía, entre otras enfermedades. Y la Klebsiella pneumoniae es responsable de enfermedades infecciosas que adquieren pacientes que están internados en un centro de salud. Produce infecciones en tejidos, heridas o tracto urinario y es responsable de la neumonía. ¿Cómo se elaboran los antibióticos? En la actualidad no solo se fabrican antibióticos naturales, es decir, a partir de cultivos de microorganismos a gran escala, sino que también hay antibióticos sintéticos y semisintéticos. Los antibióticos sintéticos se producen en el laboratorio a partir de procesos de síntesis química, como es el caso de la sulfamidas.
Otros antibióticos se obtienen a partir de cultivos microbianos y luego se modifican químicamente. Estos últimos son los antibióticos semisintéticos, como por ejemplo la ampicilina derivada de la penicilina. ¿Qué tipo de antibióticos existen? Los antibióticos pueden clasificarse tomando en cuenta diferentes criterios. Se clasifican según su mecanismo de acción. Algunos antibióticos impiden la síntesis de la pared celular de los microorganismos. Otros alteran la membrana plasmática. Y la mayoría o la mayor parte de ellos inhibe la síntesis de los ácidos nucleicos o proteínas. Y según la estructura química se diferencian en las penicilinas, cefalosporinas, aminoglucósidos, tetraciclinas, sulfamidas, entre otros. Historia de las vacunas. Las vacunas han jugado un papel importante en la inmunización como parte de la experiencia humana y de sus aportes continuos a favor de la salud. Ahí podemos apreciar una línea de tiempo desde el siglo XI hasta el año 1979. Las vacunas. Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados o de productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral. ¿Cómo se elaboran las vacunas? Las vacunas se elaboran con los virus o bacterias que causan las enfermedades sin dañar a los niños. Estos virus o bacterias debilitados, muertos o parcialmente modificados hacen que el sistema inmunológico desarrolle anticuerpos o defensores contra la enfermedad. Una vez que se determina la forma en que se modificarán los virus y bacterias, las vacunas se crean siguiendo 3 pasos. Se genera un antígeno donde los virus se cultivan en células primarias, por ejemplo, la vacuna contra la influenza se cultiva en huevos de gallina, por ejemplo, o en líneas de células continuas. Por ejemplo, tenemos las células humanas cultivadas para la vacuna contra la hepatitis D. Y las bacterias se cultivan en bioreactores también. Luego tenemos el segundo paso, que se aíslan en antígenos de las células que se usan para crearlos. Y el tercer paso es la vacuna se produce al añadir adyuvantes que incrementan la respuesta inmunológica del antígeno, estabilizadores que aumentan la duración de la vacuna y preservativos que permiten el uso de ampollas con varias dosis. Las vacunas se someten a rigurosas pruebas de seguridad antes de que la FDA las apruebe y se hace seguimiento continuo sobre su seguridad. Los tipos de vacunas que se tienen son proteínas inactivadas, vacunas vivas deleccionadas, vacunas vivas recombinadas y vacunas de ADN. Aplicaciones de los virus. Los avances en el conocimiento de los mecanismos de reproducción de los virus y su estructura han permitido a los científicos desarrollar varias aplicaciones tecnológicas. Así se han realizado valiosos avances, por ejemplo, el sistema de replicación viral, que ha permitido estudiar el proceso de replicación del material genético de la célula. La viroterapia, que es considerada uno de los grandes avances de la ciencia en el uso de virus oncolíticos para el tratamiento de enfermedades tumorales, es decir, algunos tipos de cáncer. Y finalmente, la nanotecnología, en la creación de virus artificiales con objetivos terapéuticos.
Este virus artificial tendría la capacidad de incluirse en el genoma celular y proporcionar la información correcta al núcleo. Programa de inmunizaciones en Perú. La inmunización es la actividad de salud pública que ha demostrado ser la de mayor costo, beneficio y costo-efectividad en los últimos 2 siglos. Aunque se admite que las vacunas no son completamente eficaces, constituyen las intervenciones más seguras en salud. Por otro lado, la viruela y la poliomielitis son enfermedades que han sido erradicadas del Perú y el continente americano. En cuanto al sarampión en el Perú desde el marzo del 2000, no se confirman nuevos casos. La meningitis y formas miliares de tuberculosis, la tos convulsiva, el tétano y tétanos neonatal no son problemas de salud pública. Existe un sistema de inmunización programada para los menores de 1 año, los niños menores de 5 años, adolescentes, mujeres embarazadas, mayores de 65 años, trabajadores de salud y viajeros. El sistema incluye el tipo de vacuna, la vía de administración y el número de dosis y refuerzos, en caso de ser necesario. En el siguiente cuadro se encuentran algunos ejemplos de esquemas de vacunación del Perú. Ahí los tenemos. A los niños menores de 1 año, los tipos de vacunas que se le ponen son la BCG, que son vacuna contra la tuberculosis, la HVB, que es la vacuna contra la hepatitis B, la APO, que es la vacuna contra la poliomielitis, y los antineumocócicas hectavalentes. Los niños desde los 7 meses a 23 meses y 29 días les ponen la vacuna de la influenza, la antineumocócica hectavalente. A los niños de 1 año, la SPR más antineumocócica hectavalente. Los niños de 15 meses, antiamarílica, y los niños de 18 meses, la DPT. Ese es solamente algunos ejemplos de las vacunas que se ponen acá en el Perú. Explicamos la importancia de los microorganismos en la salud, la industria y el ambiente. Aprenderás. Explicarás la importancia de los microorganismos en la salud, la industria y el ambiente. Situación significativa. Mateo encuentra panes con moho en la cocina y se lo comenta a su papá. Él explica que para que los alimentos se descompongan, influye la manera como están almacenados y las condiciones de humedad y temperatura, factores que determinan ese proceso. Su papá le indica que los productos para el consumo humano deben estar en las mejores condiciones. Entonces surge la pregunta: ¿cómo crees que los microorganismos participan en la descomposición de los alimentos? Los microorganismos desde una perspectiva de los beneficios para la salud y el ambiente. Existen alimentos que contienen probióticos o microorganismos que ayudan a tener una flora intestinal en buen estado, ya que llegan vivos al colon. Están presentes en los yogures y los lácteos fermentados. Por ejemplo, la Lactobacillus acidopilus, Streptococcus faecium, Bifidobacterias y Escherichia coli. Estas bacterias son beneficiosas y ayudan en gran medida a regular el intestino y que la digestión se realice de forma satisfactoria. En muchos casos colaboran en la síntesis de nutrientes como vitaminas, también modifican el pH intestinal y protegen la mucosa intestinal de agentes tóxicos. Otra de sus características es que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y previenen de diversas enfermedades relacionadas con la digestión, el aparato digestivo y las infecciones urinarias. Por ejemplo, tenemos la Lactobacillus, que son bacterias con propiedades digestivas que suelen encontrarse dentro de nuestro organismo.
concretamente en el sistema digestivo, en el sistema urinario y genital. Por otro lado, también se obtienen al consumir alimentos como el yogur. Entre los beneficios que ofrecen las bacterias lactobacilos, destacan la prevención de la diarrea o determinados problemas relacionados con la digestión y el síndrome de colon irritable. También previenen algunas infecciones y trastornos que pueden estar relacionados con la piel, como la dermatitis, por ejemplo. La industria farmacéutica es la responsable de la fabricación y preparación de los productos químicos medicinales para el tratamiento y también para la prevención de las enfermedades. Algunos insumos son los siguientes. Tenemos los hongos filamentosos como el Penicillium notatum. Son de interés en la industria farmacéutica, pues esta especie produce la penicilina, una sustancia descubierta en el año 1928 por el investigador Alexander Fleming, quien observó que no permitía el crecimiento de las bacterias. Este hecho marcó el inicio de la era moderna de los antibióticos, cuyo aporte es el aumento de la esperanza de vida de los seres humanos y los animales domésticos, cuyo aporte es el aumento de la esperanza de vida de los seres humanos y los animales domésticos, al ser utilizados contra infecciones que en otro tiempo causaban la muerte. En cuanto a las bacterias, varias especies del género Bacillus producen antibióticos como la bacitracina y la gramicidina. Bacterias del género Escherichia son utilizadas en la elaboración de insulina y las del género Pseudomonas se emplean en la producción de vitamina B12 y riboflavina. ¿Cómo actúan los microorganismos en los alimentos? El uso de microorganismos en la tecnología alimentaria es casi tan antiguo como la especie humana. Estos microorganismos permiten la modificación de la estructura de los alimentos, de modo que aumente su digestibilidad y su capacidad de conservación, y estos actúan sobre diferentes compuestos de alimentos en crudo, la mayor parte de las veces creando colonias que fermentan sus azúcares, pero en otras ocasiones descomponiendo la estructura de la materia para dar texturas fundidas o sabores específicos. Los microorganismos beneficiosos segregan ciertas sustancias que inhiben la expansión de colonias competidoras y por lo tanto ayudan a conservar la materia sana. Hay alimentos para los que se requiere de hongos y bacterias, responsables de la fermentación. A partir de estos procesos se produce alcohol y dióxido de carbono, que en ocasiones se utilizan para elaborar el pan, el yogur, los quesos y el vinagre, entre otros alimentos. Los microorganismos en el ambiente participan en procesos ecológicos que permiten el funcionamiento de los ecosistemas. Ellos son los principales responsables de la descomposición de la materia orgánica y del reciclaje de los nutrientes, como carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, necesarias para el crecimiento de las plantas. Así, en la fijación y reciclaje del nitrógeno están implicados las bacterias simbióticas, como el caso de la Rhizobium y Frankia, y bacterias de vida libre como Acetobacter, Azospirillus, entre otras. También están las cianobacterias como la Anabaena y el Nosto. Otros ejemplos son las bacterias Rhizobium etli, la cual aporta nitrógeno en las plantas de frijol, las micorrizas, que ayudan a las plantas a capturar los nutrientes del suelo, y la Burkholderia, que promueve el crecimiento vegetal de los cultivos. Los microorganismos son importantes por los servicios ecosistémicos que ofrecen, como por ejemplo la descomposición y mineralización de desechos orgánicos, o sea, la materia orgánica, la regulación de los ciclos biogeoquímicos como el ciclo del nitrógeno, del fósforo, del azufre, entre otros, la retención y liberación de nutrientes para las plantas, generación, mantenimiento y renovación del suelo y su fertilidad, regulación atmosférica de gases trazas como producción y consumo de dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno,
entre otros. Regulación de la población de animales y plantas degradados, control de plagas agrícolas y urbanas, síntesis de productos farmacéuticos, alimenticios, industriales y de control biológico, mantenimiento de la productividad primaria del agroecosistema y ecosistemas, recuperación de suelo y vegetación de ecosistemas. Por las razones dadas anteriormente, las bacterias cumplen un rol importante en el ciclo del nitrógeno. Entonces, conversas con tus familiares más cercanos sobre las siguientes preguntas. ¿Qué pasa con los suelos carentes de nitrógeno? ¿Y qué rol cumplen las bacterias nitrificantes en el ecosistema? Las respuestas que te den, anótalas y archívalo en tu portafolio. Industria ambiental. Los microorganismos en la recuperación del ambiente. Es el proceso en el que se presta servicio de saneamiento, purificación y cuidado de los recursos naturales. Actualmente los microorganismos se utilizan en la bioremediación y biodegradación de múltiples contaminantes. Por ejemplo, las bacterias del género Pseudomonas son capaces de degradar el petróleo que ha sido derramado en los cuerpos de agua y aceite de uso domésticos y automotor. Los hongos son utilizados para tratar los suelos contaminados con metales pesados como el cobre, el plomo y el mercurio, resultado de la actividad minera. Se reporta el uso de hongos bioremediadores que pertenecen a la familia Phanerochaete, género Pleurotus, setas de gran tamaño que pueden ser comestibles. Pues bien, llegamos al final. Espero que sigas cuidándote y nos vemos hasta la siguiente sesión. Gracias.